¿Cómo están? Todo bien, todo excelente. Vamos a comenzar el día de hoy. Ya, esta vez no tengo tablet a la mano, así que vamos a hacerlo con material digital, pero la parte más interesante ya lo hemos visto. Lo que vamos a ver el día de hoy no es que no sea es interesante, ¿no? Pero tiene menos elementos que los otros, que las otras funciones, ¿no? Vamos a ver algunas funciones que en cierta manera tal vez ya lo hemos pasado en otras funciones. Por ejemplo, cuando hablamos de funciones por sección, ya, un minutito, le permitir, ya, listo, vamos a comenzar. Algunos autores le llaman funciones por secciones, otros le llaman por partes y otros por trozos, ¿no? También conocido seccionada o por tramo, le ponen algunos otros nombres, ¿ya? No nos vamos a pelear por cuál nombre nos definimos, ¿no? Entonces, simplemente podemos decirle funciones por sección. Son funciones que están definidas en distintos criterios según el intervalo que se considere. Ya lo hemos visto esto en la función signo, en la función por parte, en la función valor absoluto, ya lo hemos visto, eh, ya lo hemos trabajado, hemos graficado varios de ellos. A ver, puede ser que en algún momento en el examen o algún repaso se les dé grafique la siguiente función, toda esta parte de aquí. Entonces, entonces empezamos a graficar. Les recuerdo que aquí en esta parte yo les había dicho que tienen que poner un y igual a x más 2 imaginariamente. Entonces, si yo grafico esta función x más 2, una función lineal, entonces va a ser esta la recta. Si pasa por el eje y en el punto número 2 aquí. Hace una recta que viene de menos infinito hasta el más infinito, pero hay hay una condición sí, solo sí, x es menor o igual que menos 2. El conjunto de solución de esta inecuación va a ser desde menos infinito hasta el 2 cerrado. Entonces, de aquí, desde menos infinito, hasta aquí, el 2 cerrado. Entonces, tal vez aquí me faltó un puntito en la parte gráfica. Aquí tal vez me faltó un puntito. Ahí, justo ahí. ¿Ya? Ahí me faltó un puntito. Entonces, esta línea de color, no sé, rojo, guindo, toda esta parte, esta es la parte analítica, ¿ya? Y la parte gráfica está aquí. Y igual a x más 2, si solo si x es menor o igual que 2. Toda esta línea aquí. Entonces, la otra, la otra sección, el otro pedacito, el otro tramo, no sé cómo ustedes lo quieren definir, dice y igual a 0. Entonces, y igual a 0 es simplemente el eje, es una línea justo en el eje x. Entonces, que viene desde menos infinito hasta más infinito. Pero aquí hay una condición. La condición dice sí, solo sí, x, perdón, x es mayor que 2 y es menor o igual que 2. Entonces, en esta parte, esta línea dice que x es mayor, o sea, mayor que este y los mayores a la derecha, y es menor o igual que 2. Este es el 2 menor o igual, por eso hay un puntito repintado. Entonces, esta sección, esta línea, este pedacito, representa y igual a 0 si y solo si x es menor que, perdón, 2 es menor que x y x es menor que 2. Entonces es esta línea de aquí, toda esta línea de aquí. Si están viendo con celular, esta línea de aquí, ya representa a y igual a 0 si y solo si x es mayor que 2 y menor o igual que 2.
Entonces, ya tengo la segunda sección dibujada. Vamos por la tercera. Imaginariamente, escribimos y igual a menos x menos 2, esta línea de aquí. Pasa por el punto aquí por el menos 2 y se extiende así, desde el menos infinito hasta el más infinito. Pero hay una condición. De toda esta línea, de esta función que representa esta de acá, menos x menos 2, si solo si x es mayor que 2. No entra el mayor igual, o sea, no está incluido el 2. Es por eso que este 2 no está incluido y son todos los mayores igual. Entonces, y podemos seguir incluyendo más, más funciones, ¿no? Entonces, incluso esto se puede ampliar, ¿no? Ahí se puede ampliar y puedo colocar otras funciones y más condiciones. Más funciones y más condiciones. Entonces, en este caso simplemente son 3 tramos. Son 3 tramos la gráfica. Esta parte ya lo hemos, repito, ya lo hemos visto lo hemos utilizado en función signo, lo hemos usado en función valor absoluto, funciones por partes y ¿qué más, no? Básicamente en esos tres ya lo hemos usado. Solamente que en esta función por sección podemos añadir las funciones que sean necesarias o que vayan a preguntarse. Entonces, esta gráfica se grafica en la calculadora, tal vez alguien, profe, ¿y cómo se puede graficar en la calculadora? A ver, ya. Entonces, en la calculadora también se puede graficar todo esto. Entonces, para esta gráfica idéntica lo podemos graficar en la calculadora, ¿no? Pero tal vez se los dejo como una tarea cómo se grafica, ¿ya? No es, bueno, para mí no es complicado, no sé si para ustedes lo será, pero me interesa más que lo aprendan a graficar aquí en papel, ¿ya? Analíticamente y no usando un graficador. Entonces, solamente volver a repetir esta función por secciones. Tengo 3 secciones, 1, 2 y 3, y no precisamente líneas, podrían ser funciones cuadráticas, cúbicas, etcétera, ¿sí? A ello le llamamos funciones por sección. Vamos a las funciones exponenciales. Esta función no tiene muchos elementos, no es complicado, y igual a cualquier número elevado a la x. Sí, solo sí, ese número que ustedes elijan tiene que ser mayor que 0. Y también ese número que ustedes elijan tiene que ser distinto a 1. Entonces, si es así, si tengo esa condición, dice, en el caso que ese A, escuchen, mayor que 1, aquí dice mayor que 1, si fuera mayor que 1, ese A, no sé, puede ser un 8, un 9, un 10, un 11, pero mayor que 1, si es que fuese así, entonces la gráfica va a ir de esta manera, de esa manera va a ir la gráfica. Por eso le digo, no tiene muchos elementos, no tiene vértices, un montón de elementos no tiene, ¿sí? No tiene muchos elementos. Pero dice, y si ese A fuera entre 0 y 1, entonces la gráfica va a venir de esta manera. De esta manera va a venir la gráfica. Entonces, tengo dos posibles gráficas cuando digo función exponencial. Si, vuelvo a repetir, si A es mayor que 1 y si sea un intermedio entre 0 y 1, aquí puede ser un medio, cualquier número, 3 cuartos, 5 medios, pero 2 quintos, perdón, al revés, tiene que ser un número que esté al medio entre 0 y 1. A ver, creo que aquí hay un ejemplo. Acá está. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes divida 7 sobre 5, todo elevado a la x, entonces 7 sobre 5 les va a dar un número mayor que 1. Entonces la gráfica va a ser como en la teoría, como en la anterior teoría bien indicado, está aquí, va a ser de esta manera. Pero ¿y si le dijeras al revés 5 sobre 7,
les da un número menor que 1 y la gráfica va a venir aquí. Entonces, tengo dos posibles gráficas en función exponencial. Bueno, tal vez alguien, yo quiero ver el graficador. Está bien, veámoslo. ¿Dónde está? No lo tengo. Ah, está aquí. Quiebra. A ver, este primer caso, ¿alguien me puede dictar cualquier ejemplo de esta función exponencial? Que no sea este de aquí, cualquier otro ejemplo. 6/4. Ya, 6 elevado a la... ¿Dónde está ese símbolo? Uy, habían habido varios estudiantes que están... Ah, no, uno solo había. Exponente, símbolo. Ya. Este símbolo es que no lo encuentro en mi teclado. Compañero me dijo 6 elevado a la 4, le doy Enter. Ingeniero, creo que le dijo 6/4. Ah, ya, perdón. Eliminar. A ver, entre paréntesis, 6/4 elevado ¿a qué número me dijo? A X, tendría que ser X, así tal como está aquí. Simplemente el valor de A cambia. Es por eso que hace un momentito no me funcionó. Este X se mantiene, sí se va a mantener. Es que su compañera me dijo, tenía razón, 6/4. Solamente tenía, yo le escuché 6 elevado a la 4. Simplemente le estaba haciendo caso y ahí que me confundí. Entonces, 6/4 elevado a la X. Si yo le doy Enter, tiene que ser esta primera opción, porque ahí me va a dar un número mayor que 1. Aquí está. Ya. Y si quisiera graficar de esta otra forma, ¿dónde está? Aquí. De esta manera, ¿qué ejemplo podría escribir? ¿Qué otro ejemplo? 5 medios. Ingeniero, ¿podría ser esa misma fracción al revés o igual otro Sí. número que tenga numerador Medio. menos Un que medio. el denominador? Ya, un medio. Hagámosle caso a su compañero. Un medio. Y le doy Enter. Un medio, por si acaso, es 0,5. Y está al medio entre 0 y 1. ¿Sí? Está aquí. Entonces, esta gráfica sí o sí se va. ¿Sí? Entonces, si volvemos a las clases presenciales, ¿ya? En cualquier repaso, un examen, yo les pongo, a ver, voy a borrar este, y si les pongo este ejemplo, 1 elevado a la X, ¿cuál va a ser la gráfica? ¿Cuál de las dos? ¿La primera o la segunda? Ninguna. Eso, ninguno. ¿Sí? ¿Por qué? La definición que dice, tiene que ser Tiene que ser distinto, mayor. SA tiene que ser distinto a 1. Entonces, a ver, si les dijera, dibujen cualquier función exponencial, nadie puede poner 1, ojo, ¿ya? Y este valor de A, tampoco nadie me puede poner menos 4. Si yo les digo a ustedes, falso o verdadero, la función que está aquí en la pantalla es una función exponencial, falso o verdadero, ¿qué van a poner? Falso. Falso. Y si le coloco 1, también falso. Y si le pongo 0, también falso. Entonces, ¿cuál es una función exponencial? ¿Esto de acá es una función exponencial, sí o no?
No. Sí. ¿Están seguros? Ah, sí, perdón. Tiene que ser distinto de 1, Mayor ¿no? que 0 y el 7 es mayor que 0. No se acostumbren 6 sobre 3, creo que me dijo hace rato. 6 dividido a 3 da 2. Es lo mismo que escribir 2. ¿Sí? Entonces, este de acá es una función exponencial. Y si le pongo 1 sobre 7, también es una función exponencial. ¿Ya? Solamente que está de esta manera. Sí, esas son las funciones exponenciales, no hay otro misterio, simplemente cambiar el valor de A por cualquier número, siempre y cuando ese número sea mayor que 0 y ese número sea distinto a 1. No hay más elementos acá, no hay más investigación sobre esto, ¿no? Entonces, no es complicado y es más en el banco de preguntas, hay poquitos esto. Si yo tengo unas 500 preguntas de todo mi banco de preguntas, de estos hay 2 o 3, no hay mucho porque es sencillo, ¿sí? No es difícil. Entonces, rara vez les vaya a tocar en algún momento graficar esto. Si retomamos las clases presenciales, en algún momento puede ser que les toque al azar, ¿ya? En el examen, en las clases presenciales, cada uno viene con su celular y les toca una pregunta al azar en cualquier examen o repaso. Y entonces, seguramente aquí va a haber algún número y ustedes ya saben cómo graficar siempre y cuando ese número sea mayor que 0 y distinto a 1. ¿Sí? La función potencia ya, entre comillas, medio que ya lo hemos llevado. Por ejemplo, la función cúbica, sí, lo hemos llevado. Esta función no la hemos llevado. Entonces, tiene distintas formas, distintas formas. La función cúbica sí lo hemos llevado. También podría tener estas otras formas, ¿no? Entonces, pero tampoco hay muchos elementos para poder trabajar sobre la función potencia, ¿no? Simplemente x elevado a la cuarta, a la 3, elevado a la 2 son las funciones cuadráticas, x elevado a la 1 es una función lineal, ¿sí? Potencia de x, entonces. Todas estas funciones del 3 hacia abajo ya lo hemos llevado, ¿sí? Esta sería x elevado a la cuarta. De la función potencia, creo que en el banco de preguntas no tengo ninguna pregunta porque lo tengo separado. En la función cúbica lo tengo aparte, la función dentro de las derivadas están estas funciones y la función cuadrática está dentro de funciones, la función lineal está dentro de la unidad 1 de funciones, ¿sí? Entonces, esto lo pasamos. La función logarítmica. Cuando quiero graficar una función logaritmo de x en base a esta base, para graficar tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Y ese valor de a tiene que ser distinto a 1, es decir, el dominio son, todo este argumento tiene que ser mayor que 0, sí o sí tiene que ser mayor que 0. Entonces ahí yo puedo graficar. Si esa a reemplazo por cualquier valor que sea mayor que 1, entonces la gráfica va a venir de esta manera. Y si ese valor de a fuese un número intermedio entre 0 y 1, la gráfica vendría de esta manera. Por ejemplo, si quisiera graficar el logaritmo de x en base 12, entonces mayor que 0, la gráfica va a venir así. Y si ese x le pongo 1 sobre 12, la gráfica va a venir de esta otra manera. Así de sencillo. De la misma manera, las funciones logarítmicas rara vez puede ser que les toquen, porque no tiene muchos elementos para poder encontrar y poder graficar. Es sencillo, simplemente esa A, si es positivo, de esa manera. Pero si es mayor que 1, de esta manera. Y si es entre 0 y 1, de esta otra forma. Más misterio sobre esto no hay, ¿ya? Tal vez con el argumento la gráfica se mueva un poquito a la derecha si fuera la misma gráfica anterior, porque acá se supone que tiene un 10 que se sobreentiende, entonces dice que este argumento tiene que ser mayor que 0.
Entonces, y esto se convierte en una inecuación, este 3 pasa al otro lugar, sería la gráfica del dominio va a ser donde x sea mayor que 3, del 3 para la derecha. Es decir, esa gráfica que vimos anteriormente se recorre 3 cuadritos a la derecha y la misma gráfica, ¿sí? Y más elementos no tienen la función de logaritmo. Repito, muy poco. En el banco de preguntas creo que tengo 3, no hay mucho. Rara vez les va a tocar, tal vez ni les toque en algún momento o en algún examen. Vamos con la función inversa. Estamos llevando puras funciones que son, entre comillas, que no tienen muchos elementos, ¿sí? Se podría decir las más fáciles, ¿no? Las más complicadas ya las hemos avanzado. La función inversa, su notación, siempre van a poner una f elevado a un menos 1. Ahí me está diciendo que esta es una función inversa. Por ejemplo, si yo tengo una función normal, igual a 2 tercios por x menos 2, o f de x igual a 2 tercios por x menos 2, y si quisiera ya la función inversa grafical, entonces, como esta f de x es lo mismo que escribir y igual a todo esto, es exactamente lo mismo, ¿ya? Algunos autores escriben f de x, otros autores escriben y. Entonces, la función inversa, en cierto momento, habíamos dicho que esto lo intercambiamos, las x por las y las y por las x. Una vez que intercambiamos, despejamos el y. Aquí no están todos los pasos para poder despejar, pero ustedes tienen que despejar esta variable y que nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Y esta es otra función lineal donde gráficamente pasa por el punto 3, 3 arriba y 2 a la derecha. 1, 2, 3 por aquí, ¿vale? Y 2 a la derecha. Más o menos. Aquí está 1, 2 por acá. Ahí están 2 y 2. Más o menos esa es la gráfica. Ya habíamos aprendido en anteriores casos cómo se grafica una función lineal. Por eso simplemente lo paso muy rápido. Entonces, esa es la función inversa. Vuelvo a repetir. Ustedes reemplazan las x por las y, como en este caso, y las y por las x, y después despejan y esa es la función inversa, que muchos autores, la mayoría de los autores lo escriben de esta manera, así como está aquí. Entonces, si dicen, escriban la función inversa simplemente sin graficar, aquí está escrito y aquí está graficado. Entonces, aquí, una vez que ya despejé, tal vez aquí me falta esta partecita. Estoy seguro que me falta. F de x igual, copio todo esto, 3 medios por x, no me olvido del menos 1. Uy, no hay control Z aquí, pues, ¿no? A ver, vamos a tratar de arreglar. F de x elevado a menos 1 y aquí 3 medios. Por x más 3. ¿Sí? Entonces, esta es la función inversa. Se lo escribe de tal manera: f de x elevado a la menos 1 es igual a lo que ustedes han despejado, 3 medios por x. En algún momento, si les pido hallar la función inversa, tienen que ser todas las x las reemplazan por y las y las reemplazan por x y despejan la y. Una vez que despejan, al final tienen que escribir f de x elevado a menos 1, muy parecido a esto. Igual a todo lo que han despejado. Esta es la función inversa y esta es su gráfica de la función inversa. Esta es su gráfica. ¿Ya? Tampoco hay mucho misterio en la función inversa. Una gran mayoría de ustedes ya los han llevado esto en colegio. ¿Ya? Bueno, aquí hay otro ejemplito más. Ya, ahora, dentro de las funciones se pueden hacer operaciones de suma, resta, producto y cociente de funciones. Solamente que aquí no... Y la gráfica se puede convertir muy complicado, que no
no se les va a pedir grafique esta función, una función más otra función, súmelo y grafíquelo, no les voy a pedir, porque toda esta parte no está bien avanzado en los estudios de las matemáticas, así que no hay gráfica de todo esto. Simplemente analíticamente en números puedo sumar dos funciones, puedo restar dos funciones, puedo multiplicar dos funciones, incluso lo puedo dividir, siempre y cuando el denominador sea distinto a cero. Sí, eso se puede hacer. Ustedes lo han llevado esto en el colegio como suma de polinomios, resta, qué sé yo. Si quiero sumar dos funciones, simplemente los términos semejantes se suman y si fuera resta de la misma manera. Por ejemplo, no sé, eh, aquí si yo tuviera una función, me iba a inventar, x más 1, por ejemplo, y tengo otra función, le voy a poner y sub 2, otra función. Puede ser x elevado, no sé, a la cuarta, por ejemplo, más 1. ¿Ya? Y yo les digo, sumen esas dos funciones. Entonces, ustedes tienen que, acá dice, la suma de una función, lo escriben de esta manera. F más G, estoy sumando más funciones de X y sumo todo el contenido de F de X y de G de X. Si este fuera F y si este fuera G, yo le he puesto y este Y sub 2. O le puedo poner F y le puedo poner G, distinto que el nombre que yo le ponga. Entonces, la suma de estos dos tendría que ser, me cuesta escribir con este mouse, ya. La suma tendría que ser, y no interesa el orden, x elevado a la cuarta más x y más 2. Es decir, si este fuese f y este fuese g, entonces esto tendría que ser así. Y si me piden sume en un examen o repaso, sume esas funciones, simplemente yo le pongo, es como sumar polinomios. Ustedes han sumado polinomios, ¿ven? X elevado a la cuarta más x, término semejante, más 2. ¿Ya? 1 más 1, 2. Y si aquí tuviera una x más x, y aquí sería simplemente 2x. ¿Sí? Esto ustedes lo han visto en suma de polinomios, resta de polinomios, multiplicación de polinomios y división de polinomios. Eso ustedes lo han visto bastante en el colegio. Entonces, es por eso que aquí no hago ejercicio, porque considero que esto ya lo han llevado todos ustedes en colegio. Se pueden hacer operaciones, vuelvo a repetir, con funciones suma, resta, producto y cociente de funciones. Se le puede sumar, le puede restar, se le puede multiplicar y se puede hacer una división de polinomios. ¿Sí? No tengo ejemplos acá. Aquí intenté hacer un pequeño ejemplito. Exactamente a las operaciones entre polinomios. Ahora, tal vez esta parte puede ser que muchos no hayan llevado en colegio, la función compuesta. Algunos sí, algunos no, pero no vamos a avanzar. Y es la última parte de la función del tema número 1, funciones, y la próxima clase empezamos con los repasos. Composición de funciones o función compuesta. La función compuesta es una función formada por la composición de dos funciones. Se componen dos funciones, f de a en b y g, si tuviera otra función de b en c, es decir, si tengo una función f, que el conjunto de partidas A y el conjunto de llegadas B, y tengo otra función g, otra cualquiera, donde la función de partida es B y la función de llegada es C. Entonces, si fuese así, es la función de f con g. Por si acaso se lo lee al revés siempre, f con g, y entonces aquí estoy partiendo en A y termino en C. ¿Ya? Que se lo define formalmente, se lo escribe así. Se lo escribe así, G, una O, una F y una X, tal vez un poquito más abajo.
que también algunos autores lo escriben como G, D, esto significa D, F de X, para todo X que pertenece al conjunto A. Este es un elemento del conjunto A, por si acaso. Estos símbolos se los escribe en símbolo, parece una O, ¿sí? No es O, pero parece una O. Se lo escribe así. Aquí está, la función compuesta de f con g. La función compuesta de f con g. Lo que les decía, lo leo al revés. Algunos autores le dicen composición de f con g. Cualquiera de estas dos maneras de leer está bien. O por último, f compuesta con g. Pero siempre al revés. Ahora, gráficamente, los elementos del conjunto A, si fueran pocos, en un diagrama, diagrama de Venn, lo puedo colocar acá los elementos, por eso X representa todos los elementos de A, y F de X representa todos los elementos de B, y estos elementos G de F de X. Entonces, ¿cómo se componen? A ver. Me voy a tratar de hacer entender. Si yo tengo un par ordenado que está relacionado de un elemento del conjunto A con otro elemento del conjunto B, y, escuchen, si en el conjunto G, en la función G, hay un elemento que está relacionado del conjunto B con otro elemento del conjunto C. Entonces, si fuese así, si fuese un número en particular, un número, una letra, lo que fuese, supongamos un número 5, y este fuera un 7 y este fuera un 9. Si hay una relación entre 5 y 7, y 7 y 9, la función compuesta de f con g va a ser el 5 con el último número 9. No un ejemplo, ya veamos un ejemplo. Esto es teoría. Sí, es lo mismo que hemos explicado. Ya, es exactamente lo mismo. Ya. Veamos aquí hay unas propiedades, cosas que sí se puede hacer y que no se puede hacer. Veamos esto. Si yo tengo una función, una composición, perdón, un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C, y donde F sea el conjunto, la primera función, y tengo acá otra función, no precisamente G, podría llamarle B, si ustedes quieren, o también G, como ustedes quieran. Y si quiero hacer una función compuesta de F con G, este tendría que ser G, entonces. Un ratito lo voy a corregir. Descartar, déjeme corregir esto un segundito. ¿Dónde está? Acá está. Este tendría que ser G. O le nombro G a este o ambos B. Ahora sí. Función compuesta de f con g. Ya, entonces, tal vez gráficamente les sea más fácil para muchos de ustedes, ¿no? Entonces, dice que esta función f está relacionada el 1 con el a. El 1 con el a está aquí. Otro par ordenado, el 2 con el b. Perdón, 2 con b está aquí, 2 con b. Y otro par ordenado, el 3 con d está aquí. Ahora, otro par ordenado de la función g, a con 5, a con 5, b con 5 está aquí, c con 5, c con 5 y el par ordenado d con 6 está aquí. Entonces la función compuesta, según la gráfica de definiciones, si había un elemento que estaba relacionado, un elemento de conjunto A estaba relacionado con otro elemento de conjunto B, y a su vez ese elemento estaba relacionado con otro elemento del conjunto C, entonces se podía escribir directamente la relación de este primero con el tercero, del 1 con el 5, y está aquí el 1 con el 5. Ahora, entonces, en otras palabras, tal vez alguien lo dijo así, simplemente un estudiante lo dijo. A ver, le explicaba a su compañero, ¿sabes que si ves una flechita y que llega hasta algún elemento de C, le pones ese par ordenado, o sea, 2 con 5.
Si les parece de esa forma, lo podrían trabajar. Fíjense, cuando le escuché a ese alumno, fíjate la flechita, si llega hasta un elemento de 5, entonces sí. ¿O a cuántos elementos puede llegar? Del 2, el único elemento que puede estar relacionado es con el 5. ¿Ya? Es como decir, a ver, yo tengo un amigo y ese amigo tiene otro amigo y le digo a ese amigo, ¿sabes qué? Tus amigos son mis amigos, prácticamente así. Entonces, los amigos de B y C, entonces son los amigos de A, entonces este es amigo. Si este primera persona es amigo de Ana y Ana es amigo de una quinta persona, entonces se puede decir que este primer persona del conjunto A es amigo de un elemento del conjunto C. Y así sucesivamente. Aquí 3 con 6, fíjense. 1 con 5, 2 con 5 por la flechita y 3 con 6, está aquí. A esto le llamamos composición de funciones. Solamente para que me puedan hacer entender así con poco número. ¿Y cómo trabajamos? De esta manera lo trabajan en la materia de estructura discreta. Pero en esta materia de cálculo yo le expliqué solamente para que me puedan hacer entender. Entonces, pero ¿y cómo son las preguntas en cálculo? Son con números infinitos. Este conjunto A es una gran cantidad, infinitos números, este también. Entonces, nunca podríamos nosotros escribirlo por tensión, tampoco graficarlo con un diagrama de Venn-Euler. No podríamos graficarlo. Entonces, esto yo lo expliqué para que me pueda hacer entender, ¿no? Bueno, aquí hay otro ejemplo más. Lo voy a pasar así de rápido. Entonces, en esta materia, si yo tengo una función f de x, que puede ser esta función, y tengo otra función cúbica, g de x, esta de aquí, entonces, y yo le puedo escribir de esta manera, es otra manera, función compuesta, f de g de 2. Antes, aquí estoy pidiendo f de g de 2, g de f de 2. Entonces, a ver, ya, bueno, acá no está el resultado. Veamos este ejemplo que está resuelto, ¿ya? Es que no puedo manejar el mouse, me van a disculpar. No estoy contable. Aquí más bien que había habido otro ejemplo similar. Este es otro ejemplo. Ese ejemplo era para que yo lo pueda hacer, pero no puedo manejar el mouse, me cuesta mucho. F de x, si tengo otro, este es otro ejemplo, no el anterior, y g de x, si tuviera dos funciones y me dice que haga la función compuesta de f con g, que también lo puedo escribir así, la función compuesta de f con g es otra manera. Muchos estudiantes o autores lo escriben también de esta manera. Entonces, simplemente esta f de x que está aquí, en vez de f de x lo reemplazan por x elevado al cuadrado, o la función que fuese, lo reemplazan. F de x, entonces donde está f de x lo reemplazo por x elevado al cuadrado y ya está. Ahora, cuando digo g de algo, aquí está g de algo, va a ser igual a ese algo más 2, ¿sí? Si digo g de una manzana, aquí está g, entonces a esta x le reemplazo por una manzana y aquí le pongo la manzana también aquí. En este caso, g de cualquier expresión, entonces va a ser esa cualquier expresión, va a ser igual a esa expresión más 2. Esa es cualquier expresión x elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado más 2. Por lo tanto, la función compuesta de f con g es simplemente x elevado al cuadrado más 2. Sí, este tipo de preguntas están en el banco de preguntas, no sé, pero no hay uno o dos, hay más preguntitas. No sé si hay 10 o 20, pero hay en el banco de preguntas. Ahora, pero, profe, en el mismo banco de preguntas intercambio esta función, la función compuesta de g con f, que es distinto, y este símbolo que parece una O. Entonces,
de la misma manera, algunos usan de esta manera, otros lo escriben de esta manera. Si fuese de esta manera, la F se mantiene como en primer lugar y una especie de corchete, G de X. Entonces, esta X lo coloco como está segundo, y aquí también lo pongo como segundo, y G de X. Ahora, en vez de G de X, reemplazo por X más 2. Aquí está X más 2, ¿sí? Dentro de F. Tal vez este símbolo debería mantenerlo para que se pueda entender, ¿sí? Entonces, en vez de G de X, simplemente reemplazo por X más 2, y está aquí, reemplazado. Ahora, F de una manzana va a ser la manzana elevado al cuadrado. Entonces, f de cualquier expresión va a ser cualquier expresión elevado al cuadrado. Entonces, agarro esa expresión, lo reemplazo aquí en x, lo reemplazo x más 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y este binomio elevado al cuadrado, el primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por segundo, 4x más el segundo elevado al cuadrado. Por lo tanto, la función compuesta de f con g es x elevado al cuadrado más 2. Y la función compuesta de g con f es x elevado al cuadrado más 4x más 4. Ahora, pero en algún momento puede ser que se le dé este tipo de ejercicio. Función compuesta de G con F de 2, ya no de X. Entonces, en vez de la X, lo reemplazamos por el 2. Entonces, si yo tengo de esta manera trabajando G de X, que está aquí, de la misma manera lo reemplazo aquí y llego a esta última parte, ¿no? Entonces, y este de acá, donde está X, es simplemente lo reemplazo por 2. ¿Ya? Lo reemplazo por 2. A ver, un ratito. Y acá está. Perdón, no es este lápiz. Acá está. Acá tengo lo mismo y aquí abajito tengo lo mismo. Este es lo mismo que este de acá. Por lo tanto, ambas respuestas tendrían que ser lo mismo. Sí, es lo mismo. Ahora, aquí esto también es lo mismo que esto. Por lo tanto, aquí simplemente reemplazamos los valores. En vez de x, simplemente reemplazo el 2. 2, 2, 2 y suma, resta, multiplicación me va a dar 16. Si tuviera la función compuesta de f con g de 2, entonces a esta respuesta que ya habíamos calculado anteriormente, simplemente le reemplazo por 2. 2 por 2, 4 más 2, 6. Y aquí está el 6. Entonces, eso a veces se les pregunta en algún repaso o en el primer parcial, ¿ya? Y con esto, bueno, aquí hay otros ejercicios más que si alguien quiere le saca un screen, ¿ya? Ya, espero que le hayan sacado. Entonces, con eso hemos terminado toda la unidad número 1. Vamos a ver cuánto estaban esperando. Un ratito. Hola. Siento que estoy solo. ¿Se escucha? Sí, ingeniero, sí. Ingeniero, ¿se escucha? Se escucha. Entonces, el día de hoy hemos terminado la unidad número... Wow, recién está entrando Luis Fernando Lino. Bueno, bienvenido Luis Fernando Lino. Bueno, estaba almorzando, ¿ya? Ya terminamos la clase del día de hoy y hemos terminado toda la unidad número 1. Nuestro primer repaso, no sé cuántos repasos vamos a dar, lo vamos a dar el día, la próxima clase, ¿cuándo? El jueves, ¿no? A las 2:30. ¿Sí? Sí. Entonces, el día jueves va a ser nuestro primer... El día jueves hay clases, disculpe, ingeniero, porque es Día de la A ver, Madre. si es Día de la Madre, todas las madres tienen 100 sobre 100, ¿ya? ¿Qué día es?
Yo soy Ay, padre mira, y está. madre. ¿Quiénes son madres? Levanten la mano. Tienen incienso recién en ese repaso. ¿No hay nadie? ingeniero. Ulloa, Yo soy padre y madre. Ulloa. No, Pablo. ingeniero, Por- yo preguntaba porque si hay clase, digamos, si usted no va a ir a aconsejar a su madre o algo así. No, oye, no, gracias, Ulloa. Creo que nos merecemos un descanso. ¿Y ¿Sí? cuenta papá Luchón o no cuenta? Perdón, Wilson, no te escuché. Si cuenta papá Luchón como madre. Papá Luchón. Papá, ¿qué significa ese? Es como Padre- decir padre soltero. padre Como soltero, padre Porque y ella madre. solamente un hijo sin su mamá. Papá Luchón. Cuenta el padrastro. como Ah, ejemplo, ya. yo Bueno, mantengo solo a mi las criada. que son mamás, muchas felicidades. Gracias, Ulloa, gracias a ti. Todos tus compañeros tienen un descanso el día jueves, porque es a las 12 nuestra clase, y todos van a querer estar con su mamá. Gracias, Ulloa, por hacerme un recuerdo. Y el día jueves no hay repaso, sería la próxima semana, día martes. Feliz Día de las Madres, felicitan a su mamá, que en estos días de pandemia todos corremos peligro, entonces, y mucho cuidado con felicitarle, antes de felicitarle se pone alcohol en la mano en todo lugar y con un barbijo recién, con todas las medidas de seguridad, las pueden abrazar. Ahí te están felicitando, Ulloa. El repaso de todo el tema, primera unidad, ingeniero. Sí, No, ingeniero, yo no solamente soy la unidad, madre. solamente la unidad número 1, ¿ya? ¿Sí? Grande Jueves. Ulloa. Ya, Ulloa, Un rector. aplauso Ulloa. para Ulloa. Ya, el día jueves vamos a festejar a nuestra mamá, por lo tanto no hay clases, no hay nada. Vayan a festejar a su mamá, por favor. Y justo nos tocó horario de almuerzo, Día de la Madre, todo. Simplemente el repaso se traslada al día martes, nuestro primer repaso. ¿Listo? Alcalde Ulloa, dice. Bien, está bien. Presidente del curso, ya. Listo, nos vemos, jóvenes. No gasten tus megas. Hasta luego, Alejandro, Laime, Alia, para Va, Pablo, Wilson, Denis. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, dice. Feliciten a su mamá, con mucho cuidado, por favor. Solo ingeniero. Cuidado, Mauricio. nos vemos. Sí, hasta luego. Hasta luego. Ulloa es una crack.